Mi exesposo Jaque, 34, y yo estuvimos casados por 8 años antes de que todo se derrumbara. Nos conocimos en la universidad, salimos durante 3 años y teníamos lo que yo creía que era un matrimonio estable y feliz. Jaque era encantador, confiable y atractivo, el tipo de hombre que la gente veía y pensaba, vaya, qué afortunada ella. Compartíamos metas en común, él siempre apoyaba mi carrera y todo parecía ir bien. Pensé que teníamos algo sólido y jamás imaginé cuán equivocada estaba. Crecí siendo la responsable de la familia. Mis padres me elogiaban por ser la hija madura y confiable, que algún día sería una buena esposa. En cambio, mi hermana menor Lucy era la niña dorada. Era hermosa, extrovertida y el alma de la fiesta. Mis padres la adoraban y daba la impresión de que, quien la conociera, quedaba encantado al instante. Yo nunca pensé demasiado en eso, porque era mi hermana y la quería. Claro que mis padres se enfocaban siempre en ella, pero lo atribuí a la típica dinámica familiar. Creí que aquello de la hija perfecta era solo la forma en que ellos la veían. Mirando en retrospectiva, debí haber notado las señales de alarma. Lucy solía estar mucho con nosotros porque las familias eran cercanas, y ella y Jaque se llevaban bien, demasiado bien, como resultó. Un día volví temprano a casa del trabajo porque no me sentía bien. La casa estaba en silencio y vi una de las bolsas de Lucy en la sala. Al principio pensé que solo habría venido de visita, pero mientras caminaba por el pasillo, los escuché hablando en nuestro dormitorio. Se me hundió el corazón, pero traté de calmarme y no sacar conclusiones. Sin embargo, cuando abrí la puerta y los vi, sentí como si todo mi mundo se derrumbara. Jamás olvidaré la expresión de sorpresa en sus rostros al verme parada ahí. Fue como vivir una pesadilla. Apenas recuerdo la confrontación, creo que estaba demasiado conmocionada para procesarlo en tiempo real. Me fui de la casa ese día con lo que pude tomar y no volví la vista atrás. Eso debió haber sido lo peor, pero lo que pasó después dolió aún más. Cuando acudí a mis padres buscando apoyo en el peor momento de mi vida, me recibieron con absoluta indiferencia. En lugar de consuelo, me soltaron un discurso condescendiente sobre lo complicados que son los matrimonios y cómo, según ellos, yo había alejado a Jaque. Incluso sugirieron que Lucy le estaba haciendo un favor al mostrarle amor real. Mi propia familia actuó como si la culpable fuera yo, como si de alguna manera hubiera empujado a Jaque a los brazos de mi hermana. En los días posteriores, todo empeoró. Los padres de Jaque, con quienes me había acercado a lo largo de los años, se pusieron de su lado sin dudarlo. Lucy los había encantado por completo, tratándola como la incorporación perfecta a la familia. Traté de contactarlos algunas veces más, pero finalmente entendí el mensaje, estaba completamente sola. Ambas familias respaldaron firmemente a Jaque y a Lucy, y yo era prescindible, fácilmente reemplazada por alguien que consideraban mejor como esposa y nuera. El proceso de divorcio fue rápido y terriblemente frío. No soportaba conservar nada que me recordara a Jaque o la vida que compartimos, así que dejé la mayoría de las cosas atrás. Me mudé a un pequeño apartamento, tratando de averiguar cómo reconstruir mi vida sin apoyo. Perdí a casi todas las personas de mi círculo social porque, gracias a la influencia y contactos de mi familia, Jaque y Lucy lograron pintarme como la resentida y desequilibrada, mientras Lucy aparecía como la que salvó a Jaque de mí. Aún así, de alguna manera salí adelante. Me dediqué por completo al trabajo y poco a poco empecé a conocer gente nueva que no estuviera al tanto del desastre en el que se había convertido mi vida. Encontré nuevos amigos, un par de vecinos amables, y con el tiempo fui reconstruyendo. Siempre pensé que necesitaba a mi familia para sentirme completa, pero descubrí que podía estar bien por mi cuenta. Encontré una fortaleza y una independencia que no sabía que tenía y, aunque fue increíblemente duro, me sentí orgullosa de haberlo superado. Justo cuando comenzaba a encontrar algo de paz, ocurrió algo inesperado. Mi teléfono empezó a llenarse de llamadas y mensajes de mis padres y de la familia de Jaque. Al principio los ignoré, pensando que era alguna broma de mal gusto o alguien que se sentía culpable. Pero las llamadas continuaban, así que finalmente escuché uno de los mensajes de voz. Lo que oí me dejó atónita. Lucy había dejado a Jaque. Al parecer, conoció a otro hombre que le interesó y se marchó sin un adiós. Ahora, con Jaque destrozado, ambas familias estaban desesperadas por recomponer la situación. ¿Y quién creían que debía ocupar el lugar que Lucy dejó? Yo. Por supuesto. Según ellos,
Yo era la esposa legítima y decían que debía volver con Jake para retomar mi posición, como si fuera un plan de reserva esperando tras bambalinas. Los mensajes estaban llenos de manipulación emocional disfrazada de preocupación. Al principio me suplicaban que regresara y los perdonara, pero luego los textos empezaron a sonar completamente absurdos. Repetían que era mi deber como mujer darle a Jake una segunda oportunidad y que el perdón demostraría cuán fuerte era yo. Mi madre incluso dijo que era una oportunidad para demostrar mi valor como hija, como si no hubiera pasado años esforzándome al máximo por esta familia que me desechó. La familia de Jake también se sumó, diciendo que él estaba perdido sin mí y que yo debería volver para mantener unida a la familia. Era como si mi propio dolor y traición no tuvieran importancia, y lo único que les interesara fuera mantener las apariencias, pensando que debía olvidar que todos me abandonaron. He estado tan enojada por esto. Después de todo por lo que pasé, perder a mi familia, a mi esposo, a mi círculo social, estas personas creían que podían llamarme y pedirme que regrese, como si les debiera algo, como si no me hubieran tirado a un lado como un mueble viejo. Y lo peor es que se comportan como si yo debiera sentir agradecimiento por la oportunidad de volver. Durante un tiempo, pensé en si valía la pena enfrentarlos. Parte de mí quería gritarles, hacerles saber lo mucho que me lastimaron y lo absurdo de su petición, pero otra parte de mí sabía que no entenderían. Nunca me vieron como una persona con sentimientos, sino como alguien que podía desempeñar el papel que ellos necesitaban. Confrontarlos no cambiaría nada. Le darían la vuelta o me llamarían dramática. Así que he estado ignorando las llamadas mientras busco algo de paz en la vida que me he construido. Pero me siguen fastidiando. Cada pocos días recibo otro mensaje de voz, otro texto, y eso me hace revivir la rabia y el dolor. No me ven como una persona con mi propia vida y mi propio sufrimiento, solo me ven como un recurso para tapar su desastre. Es agotador y estoy tan cansada de sentir que soy la única que se da cuenta de lo retorcido que está todo esto. Sinceramente, sé que no estoy equivocada al negarme a regresar, pero parte de mí se pregunta si me falta algo por entender. ¿Debería enfrentarlos y hacerles ver el daño que han causado, o debería bloquearlos a todos y dejarlos lidiar con el desastre que provocaron? Sé que he avanzado mucho, pero todo este asunto ha reabierto muchas heridas antiguas que creí haber sanado. Así que, gente de Reddit, ¿qué se supone que haga aquí? ¿Vale la pena tratar de explicarles cuánto me han lastimado, o sería solo una pérdida de tiempo? Primera actualización. Hola a todos. Ojalá pudiera decir que la situación ha mejorado, pero en realidad solo ha ido de mal en peor. Desde que publiqué, mi bandeja de entrada se ha llenado de más mensajes y llamadas de mi familia y de la familia de Jake, y es una pesadilla tratar de lidiar con todo eso. Mi teléfono no deja de sonar con notificaciones a tal punto que ya me da miedo revisarlo. He intentado bloquear números, pero de alguna manera siguen encontrando formas de contactarme, ya sea con números nuevos o por correo electrónico. Es como si estuvieran decididos a desgastarme. Pero lo que realmente me tomó por sorpresa fue una llamada que recibí del celular de Jake. Generalmente no contesto si no reconozco el número, pero esta vez lo hice, pensando que podría ser algo relacionado con el trabajo o un amigo. Sin embargo, en cuanto escuché su voz, se me revolvió el estómago. Era Jake y empezó enseguida con lo que sonaba como un discurso preparado. Dijo que lo sentía mucho y que se daba cuenta de que había cometido errores terribles. Me costaba creer la desfachatez. Hablaba como si simplemente hubiera olvidado comprar leche de camino a casa, no como si hubiera destruido nuestro matrimonio al tener intimidad con mi propia hermana. Siguió hablando de cómo nos lo debíamos el uno al otro, de cómo teníamos años de historia juntos que no debían desecharse. Escucharlo después de todo lo que hizo fue como un golpe en el estómago. Tuvo el descaro de mencionar nuestros 8 años de matrimonio como si estuviera obligada a valorarlos, como si él tuviera derecho a ese pasado que arruinó. Decía que ambos debíamos darnos esta oportunidad de reconciliarnos y recoger los pedazos para ver si podíamos volver el uno al otro. Casi me reí de lo ridículo que sonaba. Parecía creer que con algunas disculpas podía borrar la traición, la soledad y la devastación que me causó. Continuó diciendo cuánto extrañaba la estabilidad que teníamos y que ahora que Lucy se había ido, se daba cuenta de que quería sentar cabeza. Seguía usando palabras como nosotros, nuestra vida y nuestra historia, como si aún tuviera derecho a hablar de nosotros. Yo apenas podía pronunciar palabra de lo enfadada que estaba. Cuando por fin lo interrumpí y le pregunté ¿por qué ahora? ¿Por qué te importa ahora que ella se fue?
me salió con una excusa patética sobre que se dio cuenta de lo que había perdido y que pensaba que yo sería lo suficientemente fuerte para superarlo y aceptarlo de nuevo. ¿Fuerte? Como si la fortaleza tuviera algo que ver con tolerar que él me hubiera engañado. Después de colgar, los mensajes de mi familia empezaron a llegar con más insistencia. Tenían la cara de decir que, ahora que Jaque estaba suplicando perdón, eso era la prueba de que estaba arrepentido y que yo debía verlo como una especie de victoria o una señal de que tenía que volver con él. Mi madre incluso dijo, no es suficiente que te pida una segunda oportunidad. Me hirvió la sangre. Hablaban como si el lamentable intento de reconciliación de Jaque fuera algo por lo que debería sentir gratitud, o algo que me hiciera sentir valorada. Parecían ciegos al hecho de que yo era la que había sido engañada y arrojada a un lado. Me preguntaba cómo podría ser suficiente algo así. ¿Cómo podrían unas cuantas palabras borrar todo lo que hizo? ¿De verdad esperaban que corriera a sus brazos y fingiera que nada había pasado? En un arranque de frustración, llamé a Lucy. No sabía ni qué le iba a decir, solo necesitaba soltarlo. Ella no contestó, así que le dejé un mensaje de voz diciéndole que toda esta situación la había provocado ella y que era ella quien debía afrontarla. Le recordé que destrozó mi matrimonio y mi vida, y que tenía que responsabilizarse ante nuestros padres. Estaba tan furiosa que también le envié un correo electrónico para que no pudiera ignorarme. Le enumeré punto por punto cada traición, cada ocasión en la que pudo haber detenido lo que hacía, pero no lo hizo. Estaba herida y enojada, y no me contuve. Claro, Lucy nunca respondió. Típico de ella. Causó este caos, desgarró 2 familias y se fue con otro hombre, sin mirar atrás, mientras yo me quedé lidiando con las consecuencias. Y aquí sigo, recibiendo llamadas y mensajes de familiares que todavía creen que soy quien debe arreglarlo todo. Es como si no fueran capaces de entender que no soy un objeto desechable que pueden retomar y soltar cuando quieran. Una llamada en particular fue de mi tía, una de las pocas personas en la familia en quienes alguna vez confié. Me rogaba que entrara en razón, diciendo que la gente comete errores y que el perdón verdadero implica dar una segunda oportunidad. Me dijo que, como mujer, era mi deber ser comprensiva y mostrar gracia ante la adversidad. Me sentí traicionada incluso por ella, como si dijera que mi dolor y mi angustia no importaran tanto como mantener una armonía falsa. Estaba tan consternada que solo colgué y me puse a llorar. Desearía poder cortar lazos con todos ellos, pero es difícil. A pesar de todo, una parte de mí sigue atada a ellos y anhela su aceptación. Sé que no es sano y que me han demostrado cómo son, pero no puedo negar que duele. Es como si en el fondo siguiera siendo esa niña que quiere el amor incondicional de sus padres, aunque ahora sé que eso nunca sucederá. Y esa realización es casi tan dolorosa como la traición misma. Aquí estoy, sintiéndome perdida otra vez. Pensé que había superado esto, que había logrado recomponer mi vida, pero ellos no dejan de arrastrarme de vuelta. Parte de mí quiere enfrentarlos y decirles lo que opino de sus supuestos valores familiares, pero otra parte duda que valga la pena. Ya me han mostrado quiénes son, y sé que ninguna explicación los hará verme como soy o respetar mis límites. Pero es tan difícil alejarse del todo cuando insisten en tironearme. Ahora mismo estoy agotada mental y emocionalmente. Siento que intentan borrar todo lo que he logrado, cada pizca de paz que he conseguido con tanto esfuerzo. Sé que no debería permitir que me afecten, pero es muy difícil no sentir que estoy equivocándome, aunque sé, en lo más profundo, que no es así. Segunda actualización. Han pasado unas semanas desde la última vez que intenté aclarar mi situación y, la verdad, nada se ha calmado. Si acaso, parece que alguien pisó el acelerador del drama y estoy intentando mantenerme en pie. Las llamadas, los mensajes y los correos de mi familia y de la de Jaque se volvieron tan intensos que al final decidí cortar la comunicación con todos. Bloqueé sus números, correos y hasta sus redes sociales. No fue una decisión fácil, pero necesitaba establecer algún tipo de límite porque mi cabeza daba vueltas. Por unos días, sentí que había ganado una pequeña batalla. Mi teléfono ya no vibraba cada 5 minutos con otro intento de hacerme sentir culpable y por primera vez en meses, pude simplemente existir sin ese ruido de fondo. Pero claro, esa tranquilidad no duró. Nada en esta situación me deja respirar por mucho tiempo. Pocos días después de bloquearlos a todos, llegué a casa del trabajo, cansada y con ganas de acostarme, y ahí estaba mi madre, parada frente a mi edificio como si fuera lo más normal del mundo. Se me tensó el estómago.
Nunca le dije dónde vivía después del divorcio, así que el hecho de que lo averiguara me pareció una gran invasión a mi privacidad. Por un instante pensé en fingir que no la había visto y dar la vuelta, pero sabía que solo pospondría lo inevitable. Si no la enfrentaba entonces, volvería hasta que lo hiciera. La escena fue tan típica de mi madre, todo un espectáculo de manipulación emocional. Comenzó diciendo que la familia se estaba desintegrando, que Jaque estaba desesperado y que la ausencia de Lucy era una herida que nadie sabía cómo manejar. Repetía que la familia es todo, como si eso significara que yo tenía la obligación de reparar todo solo porque compartimos lazos de sangre. Siguió hablando de que era mi deber dejar el pasado atrás, porque eso es lo que hace la familia. Incluso mencionó la Navidad que se aproximaba, diciendo que sería la ocasión perfecta para reunirnos y arreglar las cosas. No podía creer el descaro. Esta era la misma mujer que se quedó de brazos cruzados mientras mi esposo y mi hermana destruían mi vida, y ahora me pedía a mí que diera el paso para reconciliarnos. Sentía que la cabeza me iba a explotar. Era frustrante y agotador. Me mantuve lo más tranquila que pude mientras ella seguía con su discurso de perdón y dar vuelta a la página. Cuando al fin se fue, me sentí como un trapo retorcido. Fue un doloroso recordatorio de dónde estoy en la lista de prioridades de mi familia. Definitivamente no arriba. Pero eso ni siquiera fue lo peor. Al poco tiempo de esa emboscada, recibí un correo electrónico de Jaque. Hacía tiempo que no sabía de él, así que ver su nombre en mi bandeja de entrada fue un golpe. El mensaje era breve pero calculado. Decía que entendía por qué estaba enojada y que le gustaría que tuviéramos una conversación para aclarar las cosas. Para colmo, adjuntó una foto de nuestra boda. Esa foto antes me hacía sonreír, pero ahora me revolvió el estómago. Borré el correo sin pensarlo. No iba a permitir que volviera a meterse en mi cabeza, sin importar cuánto dijera sentirse arrepentido. Entonces, cuando pensé que ya lo había visto todo, Lucy me contactó. Su correo llegó de la nada, con el asunto "lo siento". Por medio segundo creí que al fin asumiría su responsabilidad, pero no. Su supuesta disculpa era solo una colección de excusas. Escribió que nunca tuvo la intención de lastimarme y que lo que pasó con Jaque simplemente ocurrió porque estaban enamorados, como si eso lo hiciera menos terrible. Y, por si no fuera suficiente, tuvo la audacia de decir que esperaba que Jaque y yo volviéramos a estar juntos y que ella deseaba vernos felices de nuevo, como si su bendición significara algo para mí. Me dio tanta rabia que casi no podía ver con claridad. ¿Cómo se responde a algo así? La respuesta es que no se responde. Borré su mensaje igual que había hecho con el de Jaque. No tenía caso involucrarme con alguien tan incapaz de reconocer el daño que provocó. Sentí que intentaban reescribir la historia, como si nada hubiera pasado en realidad y sus actos no tuvieran consecuencias. Pero no iba a permitir que me confundieran así. Estas últimas semanas han sido de las más difíciles de mi vida. La traición, la presión para perdonar, la manipulación constante, todo ha cobrado un precio muy alto en mí. La terapia me ha ayudado, pero a veces siento que avanzo muy lento. Es difícil ver la luz al final del túnel cuando todo a tu alrededor te jala hacia atrás. Sin embargo, lo intento. Si algo bueno me ha dejado este desastre, es darme cuenta de lo importante que es priorizar mi bienestar, aunque todo lo demás me empuje en sentido contrario. Con las fiestas de fin de año acercándose, sé que las cosas se pondrán complicadas. Todo el tema de la reunión familiar va a aparecer en cada esquina. Pero, por primera vez, no voy a dejar que eso dicte mis decisiones. He pasado demasiado tiempo intentando mantener la paz y hacer felices a los demás, sacrificando mi propia salud mental. Es hora de tomar el control y hacer lo que me conviene, aunque eso haga enojar a unos cuantos en el camino. No es fácil. Hay días en los que la culpa se mete en mi cabeza. Pienso en todos los mensajes que he ignorado y la gente a la que he bloqueado, y me pregunto si lo estaré haciendo bien. Pero luego recuerdo todo lo que pasó, todo lo que ellos hicieron, y sé que esto es lo que necesito. Estoy aprendiendo que no le debo a nadie mi tranquilidad, mi felicidad ni mi estabilidad emocional. Estoy aprendiendo que está bien alejarme de la gente que no respeta mis límites, sin importar quién sea. El camino que tengo por delante sigue siendo incierto y sé que habrá más retos, sobre todo con las fiestas. Pero no voy a dejar que el pasado dicte mi futuro. Tercera actualización. Hola a todos. Quería tomarme un momento para agradecer a todos por sus palabras amables, sus consejos y su apoyo.
Leer las historias de quienes han pasado por situaciones similares ha sido toda una revelación. Es reconfortante saber que no estoy sola lidiando con algo tan doloroso y enredado. Encontrar este espacio, donde puedo sentirme escuchada, es algo que no esperaba y significa mucho para mí. Honestamente, no creí que las cosas pudieran empeorar, pero la vida siempre puede sorprenderte, y no siempre para bien. Desde mi última actualización, la situación ha dado otro giro. Da la sensación de que cada persona involucrada ha decidido no dar marcha atrás. En lugar de dejarme curar, han redoblado esfuerzos para presionarme y manipularme, con el fin de que regrese a algo de lo que he luchado por salir. Es como si el caos no tuviera fin y yo tuviera que pelear constantemente por mantener mi paz. La primera gran señal de alarma fue una carta que recibí por correo de los padres de Jake hace una semana. Al principio pensé que tal vez sería un intento de reconciliación o una disculpa por su parte en todo esto. Pero no. La carta estaba llena de acusaciones. Decían que yo era egoísta e inmadura por no perdonar a Jake y por no reunir de nuevo a la familia. Según ellos, mi negativa a involucrarme solo agravaba la situación para los demás, como si fuera mi responsabilidad reparar un desastre en el que todos colaboraron. Lo peor fue al final, cuando me amenazaron con desenmascararme ante nuestros amigos en común si no hacía lo correcto y hablaba con Jake. Querían arruinar mi reputación y pintarme como la villana. ¿En serio? ¿Qué podrían revelar, aparte de que establecí límites y me negué a perdonar a un hombre que tuvo intimidad con mi propia hermana? Fue indignante, y me dejó claro que no puedo confiar en ellos y que debo protegerme. Luego Jake llevó la situación a otro nivel. Estaba en mi trabajo, en mi rutina de siempre, cuando un compañero se acercó a decirme que alguien me esperaba en el vestíbulo. Pensé que sería un repartidor o algún amigo que se presentó de sorpresa. Pero no. Allí estaba Jake, como un personaje de comedia romántica, sosteniendo un ramo de flores. Sentí que el mundo se detenía. ¿Por qué pensaba que esto era apropiado? Ni siquiera eran solo las flores. Era el hecho de que apareció en mi lugar de trabajo, mi espacio seguro, después de que le dejé claro una y otra vez que no lo quería en mi vida. Ignoró por completo los límites que había establecido, actuando como si un ramo pudiera arreglar lo que destruyó. Y no solo fue incómodo para mí, también fue vergonzoso. Mis compañeros me miraban y yo notaba sus ojos fijos en la escena, haciéndolo todo más penoso. Por supuesto, Jake no parecía importarle. Hablaba sin parar sobre cuánto lo sentía y cuánto me extrañaba, como si solo sus sentimientos importaran. Decía que estábamos destinados a estar juntos, ignorando por completo el hecho de que yo estaba frente a él con el corazón hecho pedazos. Parecía estar reescribiendo la historia a su favor, intentando ponerse en el papel del hombre destrozado, cuando en realidad él fue quien causó todo esto. Fue un acto egoísta y me sentí confundida, como si quisiera distorsionar la realidad para que yo sintiera pena por él en lugar de hacer que asumiera su responsabilidad. Estaba tan furiosa que tuve que contenerme para no gritar. Le pedí que se fuera de inmediato, que ese no era el lugar para su disculpa. Me ignoró, así que regresé a mi oficina temblando de coraje. Cerré la puerta con llave, tratando de tranquilizarme. Llamé a seguridad para que lo sacaran. No quería agravar la situación, pero estaba claro que no tenía otra opción si quería protegerme. Esa misma noche tomé la decisión que nunca pensé que tendría que tomar. Solicité una orden de restricción contra Jake. Fue desgarrador aceptar que necesitaba protección legal contra alguien a quien amé alguna vez, pero supe que era la única forma de mantenerlo lejos de mi vida. No podía quedarme de brazos cruzados mientras él seguía apareciendo sin invitación, invadiendo mi espacio y haciéndome sentir impotente. Tenía que tomar el control. En cuanto a mi familia, tampoco se han detenido. A pesar de que no tengo contacto con ellos, han encontrado nuevas formas de intentar llegar a mí. Una prima con la que no hablaba hace años me envió un mensaje larguísimo sobre el perdón y lo mucho que todos me extrañan. Por supuesto, no mencionó que ninguno de ellos se preocupó por mí cuando estaba lidiando con la traición. Otra tía lejana me escribió un correo donde decía que debía ser la mejor persona y dejar de lado mi enojo. Es increíble cómo gente que ni estuvo involucrada se siente con derecho a decirme cómo debo sanar. No tienen idea de lo que he vivido. Lo más doloroso de todo es el tema con mi madre. A pesar de nuestro último enfrentamiento, donde le dejé claro que no quería saber más de ellos, sigue tratando de hacerme sentir culpable para que vuelva. Hace unos días me dejó un mensaje de voz diciendo que estaba destruyendo la familia al negarme a perdonar a Jake y a Lucy.
Ni una palabra sobre el sufrimiento que ellos me causaron, solo le preocupaba el efecto de mis decisiones sobre ellos. Es difícil no sentirme agotada. Cada vez que creo poner distancia, alguien encuentra la manera de arrastrarme de nuevo. Pero, en medio de todo esto, me he dado cuenta de algo muy importante. Merezco algo mejor. Merezco algo mejor que Jaque, mejor que la toxicidad de mi familia y mejor que la vida que ellos querían imponerme. Me mudé a un nuevo apartamento que nadie de ellos conoce y he reforzado mi privacidad. Cambié mi número de teléfono y puse más seguridad en mis cuentas. Es triste tener que llegar a estos extremos, pero es lo necesario para mi tranquilidad. La terapia ha sido mi salvavidas. Mi terapeuta me ha ayudado a entender que está bien protegerme y que alejarme de personas tóxicas no solo es aceptable, sino indispensable. Los avances son lentos y algunos días siento que apenas sobrevivo, pero por primera vez en mucho tiempo, me pongo a mí en primer lugar. Y eso es algo que jamás había hecho antes.